¿Qué tal? Mi nombre es José Ramiro Ortega Pérez. Soy estudiante del doctorado en Desarrollo Humano de la Universidad de Excelencia Profesional, la Universidad IEXPRO, y actualmente en este primer cuatrimestre curso el Seminario de Estudio de la Cultura y la Salud. El trabajo que voy a tener la oportunidad de presentar en este momento versa sobre los factores sociales y culturales determinantes de la salud. Como primer abordaje, tomo en cuenta el trabajo de tres sociólogos españoles, o bueno, tres autores que utilizan el enfoque sociológico, que son Pedro Palomino, María Luisa Grande y Manuel Linares, quienes en 2014 hacen un planteamiento sobre la salud para mostrar, para ilustrar la importancia que tiene la consideración de los determinantes sociales en salud. Ellos comienzan hablando primero de la dificultad que ha consistido en definir el concepto de salud, cómo ha habido prácticamente un trabajo, un trasfondo, digamos, de carácter incluso paradigmático que ha consistido en un cambio de mentalidad. En segundo lugar, reconocen el papel central que tiene en la actualidad el problema de la salud, incluso pueden permitirse decir que estamos en una sociedad saludizada. Y en tercer lugar, enfatizan precisamente cómo el problema de la causalidad en relación al problema de salud ha pasado de determinantes locales y personales hacia una instancia de carácter colectivo y un desplazamiento en el foco mismo de análisis del problema. Sin embargo, aunque efectivamente su planteamiento es rico y es un planteamiento importante, consideramos que es un planteamiento que corre el riesgo de ser parcial o al menos de perder un poco la gran dimensión que podría tener este problema de la salud si nosotros quitáramos las determinaciones de tipo antropológico. Cuando incluimos aspectos antropológicos, como los que desarrolla Leonardo Viniegra Velázquez, él tiene un trabajo muy interesante en 2017, viene citado en la parte final, donde a partir de la inclusión de lo antropológico en la perspectiva social, podemos observar con nitidez tres tipos de consecuencias. Consecuencias de carácter ético, consecuencias epistemológicas y consecuencias políticas. Incluso podemos dimensionar, partiendo de estas últimas consecuencias, la importancia que tiene el problema de la salud, efectivamente como una gran lucha que ha consistido en reivindicar los derechos, digámosle así, del conjunto de la población. En el primer sentido, cuando nosotros enfocamos la problemática ética, si pensamos la cultura, como lo propone el autor, como un orden evolutivo inédito que permite pensar en aquello que nos hace propiamente humanos, podemos pensar que entonces no es un problema teórico o no es un problema cualquiera. El hecho de reivindicar la salud como parte de ese ethos, de esa, digámosle así, como dicen algunos filósofos, de ese aspecto irreemplazable, que es el lugar donde habita el ser humano, ¿no? El lugar donde habita el lenguaje, donde habita con una sexualidad peculiar que efectivamente lo hace diferente y con un orden de salud que incluso tiene que ver con la propia integridad. En este sentido, una consideración de carácter ontológico se convierte irremediablemente en una consideración ética. No se puede negociar aquello que me humaniza, aquello que me constituye como sujeto humano. Es lo que pensamos que es la primera consecuencia. La segunda, que permite evidentemente ubicar de repente la complejidad de este problema que plantean Palomino, Grande y Linares, es efectivamente ubicar también la problemática de la salud y la problemática de lo social, también como una problemática de epistemología, quizá como lo dice el doctor Hugo Semmelmann, como una problemática de epistemología histórica, ¿no? Desde esta lógica podemos pensar que existe un reconocimiento doble o ha existido un reconocimiento doble que tenemos que pensar, el sujeto humano como sujeto de cultura, como sujeto social. Evidentemente no solamente es un sujeto de padecer, sino es un sujeto de praxis, ¿no? De esa manera podemos pensar la idea de la salud como algo estacionario, a la gestión
perdón, de la enfermedad como algo estacionario al problema de la gestión de la salud como algo que tiene que ver con la praxis humana, ¿no? Y podemos también enfocar desde lo social, efectivamente, el problema de lo personal a lo colectivo. El abordaje sociológico, evidentemente, enfatiza el análisis de las evidencias, el análisis científico. Para un sociólogo es muy importante la demostración, pero por eso decimos que el enfoque antropológico también permite complejizar lo social, darle una dimensión ética, una dimensión epistémica, permite pensar el enfoque también con otras formas de racionalidad que amplían el enfoque de carácter sociológico, es decir, modifican la episteme. Del lado sociológico, si queremos hacer una primera demostración, por supuesto que tenemos, desde mi punto de vista, aspectos que han sido fructíferos, ¿no? Se ha podido pasar de un enfoque naturalista, individual, relacionado con la enfermedad, a un modelo socioeconómico complejo como el que desarrollan Dahlgren y Whitehead en el 2006, en el que se resaltan esta complejidad de factores que determinan la salud, cómo efectivamente son factores que interaccionan, son factores dinámicos, son factores que en conjunto revisten una gran complejidad. Es un modelo que la Organización Mundial de la Salud ha denominado modelo socioeconómico y que ha sido adoptado ampliamente por esta organización, efectivamente para promover la discusión sobre esta complejidad. Creo que este modelo que desarrollan Whitehead y Dahlgren y Whitehead, efectivamente es un modelo que hace un énfasis importante en este sujeto humano, constituido por factores de edad, sexo y factores biológicos, incluido en estilos de vida, en redes sociales, en condiciones concretas de existencia y en condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. El mismo modelo social ha permitido también analizar de manera clara el proceso de desigualdad. Ha permitido ubicar cómo efectivamente la desigualdad produce grandes inequidades en materia de género, en materia de las etapas que son etapas sensibles, etapas de transición. Ya decían los clásicos de la sociología que los grandes extremos, la infancia, la vejez y aspectos, digamos, como el reproductivo propio de las mujeres, evidentemente me refiero a todo lo que ello implica para ellas, eran como que factores donde el sistema mostraba sus mayores debilidades. Evidentemente también está presente el problema de la discapacidad y el problema de la exclusión económica, política, social y cultural. Este enfoque sociológico, sea por el lado analítico, digamos, de los factores que conforman o determinan la salud, como también en la demostración de las desigualdades, ha podido cuantificar, sistematizar, mostrar impactos, mostrar efectivamente factores que inciden determinantemente en las condiciones de vida. Sin embargo, el modelo antropológico también permite reconocer con amplitud y sumar a este esfuerzo sociológico, pues ahora sí que dos órdenes de fenómenos, ¿no? Por una parte tenemos la claridad de que existen a final de cuentas dos modelos para atender a la salud, uno que es de tipo remedial o de supresión, y otro modelo que apunta más a la autonomía y que permite sumar a esta idea de la praxis, efectivamente, una idea de medicina que en este caso el autor Viniegra Velázquez lo plantea como una medicina de tipo estimulante. Junto con este enfoque, y en eso me parece que también viene un enriquecimiento grande a la cuestión sociológica, se tiene la posibilidad de revalorar el conjunto de prácticas que están ligadas a la historia de los pueblos, que pertenecen a otras concepciones no anatómicas, como podrían serlo, no anatómicas fisiológicas, como puede hacerlo la medicina tradicional, y que, por ejemplo, en prácticas como la acupuntura, la homeopatía o inclusive las curas sugestivas y por la palabra, aparece una dimensión mucho más amplia de lo que implica el sujeto humano, ¿no? En una visión conjunta, tanto los aspectos sociológicos como los aspectos antropológicos permiten, por una parte, un cambio de eje y un reconocimiento de lo social, es decir, un cambio que va de la enfermedad como lo estático a la salud como una cuestión dinámica, que permite
pasar de la concepción del sujeto que está indefenso a aquel sujeto que puede gestionar activamente sus condiciones de vida o de salud, por supuesto, en condiciones sociales específicas, a veces inequitativas o difíciles, pero también pensando que si nosotros fuéramos capaces de desarrollar un reconocimiento histórico, seríamos capaces de incluir lo cultural y la pluralidad como formas de promover la salud mediante tomar, digamos, los aspectos específicos, ancestrales, las formas de sabiduría, las formas de mentalidad de los pueblos. En sentido estricto, es evidente, y por eso dejábamos al final este tipo de cuestiones sociales y políticas, es evidente que hemos pasado por un proceso social de unificación de mercados, de desmantelamiento de los estados nacionales y la promoción del pensamiento único como ejes rectores de un modelo neoliberal, pues que ha tenido un impacto a nivel mundial, pero que también ha implicado formas particulares de resistencia, ¿no? Dábamos un lugar particular a lo político, evidentemente sin quitar la importancia de los aspectos éticos y epistemológicos, al contrario, yo creo que ellos permiten dimensionar con claridad por qué es necesaria también la acción política en dos grandes frentes, ¿no? Uno que es el que la Organización Mundial de la Salud nos permite, donde al considerar nuevas definiciones, donde al tomar acuerdos como aquel de Montevideo del 17, ¿no? Se permite, por ejemplo, pensar que los gobiernos están obligados a gestionar acciones muy concretas para promover la salud, para promover, ahora sí que comunidades más saludables, no solamente, digamos, pensarlo de manera individual. Permite también pensar cómo han existido modelos ante esto global, modelos locales, formas de reivindicación y lucha que si bien han sido regionales, han implicado tomar en serio el problema de la medicalización, de la privatización de la educación, también como un problema que por supuesto que tiene que ver con la salud, pero también de los aspectos irrenunciables que tienen que ver con la salud y con la vivienda, ¿no? En el caso de mi país, en el caso de México, la lucha por la salud evidentemente tiene que tener estos dos grandes escenarios. Por supuesto que estamos de acuerdo con la Carta de Ottawa, donde ese papel central de la ONU nos permite que grandes problemas, digamos, nacionales, para nosotros grandes evidentemente, se inserten en un todo mayor donde podemos encontrar un marco de promoción, ¿no? Un marco de discusión, un marco de gestionar formas, digamos, de trabajo en la cual podamos, digamos, conmover a los estados o incidir en cómo se determinan los recursos. En mi país, en los últimos 5 sexenios que están puestos acá, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, si bien hubo cambios de partido, tuvimos hasta en esos últimos 30 años, y contando un sexenio anterior donde se preparó este asunto, un México neoliberal caracterizado por la privatización, cambios en la función del Estado, desmantelamiento progresivo de las responsabilidades, entre ellas, por supuesto, el sector salud. La actual epidemia del COVID nos ha mostrado que tenemos un sistema de salud en gran parte ineficiente por las inequidades que existen. Efectivamente, y por la falta de equipamiento, por la falta de inversión, por una serie de cosas que durante 30 años nos han determinado. Se ha normalizado una cultura de la corrupción y se desarrolló una forma de simulación. Llegamos al caso de que se inauguraban hospitales, se hacía todo el aparataje político y después de eso los hospitales quedaban sin equipo y totalmente abandonados. Estamos en una época donde también, en un periodo donde renace el nacionalismo en nuestro país, donde hay un cambio en la cultura de la corrupción. Dice el actual presidente, no puede existir un gobierno rico con un pueblo pobre, un fortalecimiento y apoyo a los grupos vulnerables, un mayor compromiso, una mayor cobertura en salud, una mayor posibilidad de que estos sujetos humanos, al cambiar la mentalidad, al cambiar y al reivindicar nuestras condiciones de existencia, podamos efectivamente gestionar de otra manera la cuestión de la salud. Estamos convencidos, y quizá esta sea la conclusión más general, que en estas consideraciones antropológicas tengamos que
Considerar que el problema de la salud, de la gestión, que el problema de la colectividad implica también un profundo cambio en nuestra cultura, en esa cultura, digamos, social, en esa forma de gestionar las cosas, pero también fundamentalmente en un reconocimiento de las maneras como seremos capaces de hacer y de llevar adelante las diferentes acciones. Somos sujetos que tenemos cultura, somos sujetos que tenemos identidad, somos sujetos fundamentalmente que podemos pensarnos de otra manera. Consideramos que la lucha, en todo caso, por la salud, por la promoción de la salud, por el reconocimiento de diversas prácticas de la salud, es también en la actualidad una forma de esperanza para nuestros pueblos. Concluyo con una hermosa frase de un sociólogo brasileño que se llama Boaventura dos Santos. Dice Boaventura: nosotros debemos tener la posibilidad de una esperanza. Esa espera debe ser la de una sociedad mejor, más justa, a través de otra epistemología, de otra manera de conocer, de vivir, de articular la sociedad. En pocas palabras, un principio de esperanza. Muchas gracias.